el amor. Sí, es un sentimiento, ¿no? Como cualquier otro, como el odio, como los celos. No sé, es algo que passa. Acho que é algo que faz bem e que move montanhas. Não no clichê, move montanhas, mas que faz as coisas acontecerem, no sentido de une a ponto de passar por perrengues e tudo. Então, as pessoas, por amor, fazem 1000 coisas. Isso eu quero dizer com move montanhas. Ele é um negócio tão bom, então uma união tão boa, algo que acho que não está muito claro. Um sentimento que vem novamente de respeito, principalmente, de uma sensação de alegria, vontade de fazer sexo e carinho, vontade de querer ficar, saudades, mesmo estando no outro quarto, vontade de fazer café da manhã, fazer almoço, fazer jantar. Eu acho que, resumindo, o amor é fazer as coisas que você mais gosta, né? E se você está amando alguém, é fazer essas coisas para quem você mais gosta, né? Amor é um sentimento de bem-querer, de se interessar por aquela pessoa. Aí no amor de casal, para que continue sendo amor, para que não vire dor, para que não vire outra coisa, aí tem de ter os ingredientes que eu já falei no início. Acho que seria isso. Amar um filho, você gosta do danado, não tem jeito. Uma vez o André me disse: mãe, eu acho que o pai gosta mais, os pais gostam muito mais do filho do que o filho gosta do pai. Eu falei: eu acredito que inicialmente seja isso mesmo. O amor é um sentimento positivo em relação a alguma pessoa, independente do que ela faça para você. Eu acho que o amor acho que a gente, com o tempo, tem várias faces do amor. O amor se divide em amor de filho para mãe, de amor da mãe para o filho, o amor entre o homem e entre os homens. Mas uma coisa que eu sempre achava, para mim o amor verdadeiro era aquele o que se dizia na Bíblia. 1 Coríntios 13, versículo 7, onde fala. Quer que eu leia? Posso ler? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse era o amor verdadeiro para mim. Mas eu acho assim que hoje assim, o amor não suporta tudo. Ele chega até um certo limite. Eu acho que é principalmente a duração do tempo de querer ficar junto. Porque você pode querer ficar junto com uma pessoa num prazo muito curto, aí outros fatores intervêm. Mas quando o prazo se alonga, acho que aí é uma definição. Você querer ficar junto com uma pessoa por muito tempo, de preferência a vida toda. Yo estoy un poco marcado en el sentido de, para mí el amor y la familia tienen mucho que ver, digamos, ¿no? Porque el amor tiene que ver con, uno, digamos, en general el amor lo relaciona con su pareja, con su mujer, pero si el amor se prolonga en el tiempo, eso en general fertiliza o trasciende el amor de la pareja y eso se transforma en una familia. Entonces,
que claramente entonces es como un concepto que se amplía. Duas coisas eu acho, na verdade. Eu acho que o amor em si não é um sentimento, você é o amor. Você transmite amor. Então, para qualquer pessoa, você pode transmitir amor e você pode estar num momento e num ser amor. Agora, relacionado a outra pessoa, um casal, aí eu não sei como nomear, mas eu acho que tem um nome que é amor, que difere desse amor para todas as pessoas do mundo. Então, pode se confundir com paixão também, mas é outra coisa, é algo diferente, que você doa especialmente para essa pessoa, que não é para qualquer um que você dá. Para mí el amor como que es muy parecido a la fe. Muchas épocas donde uno tiene poca fe, tiene poca sensación de sentirse acompañado, por más que esté al lado de otra persona, por más que sepa desde la mente que lo elige, el amor realmente es algo como... No me sale decir abstracto, es concreto en el sentido de que es algo que para mí sí se siente, pero me parece que no fui por el buen camino las veces que quise sentirlo fuerte. O sea, me parece que una cosa es el enamoramiento y el primer momento y otra cosa es el amor. El amor para mí es el dolor, la alegría, el respeto, el no respeto. Está en todas partes, pero es difícil. Para mí es absolutamente esencial para la vida. Es como el agua para el ser humano. Yo distingo entre muchas formas de amor. El amor es algo que lo trasciende al hombre. El amor es algo que ninguna espiritualidad deja de nombrar. Porque sabe que en realidad una persona no puede ser integrada o íntegra si no ha pasado por la experiencia del amor. El amor es magia, sí. Magia sin truco, o sea, magia de verdad, que pasa. Es eso. La primera respuesta que se me ocurre es no sé. Es muy difícil saber qué es el amor. O por lo menos definirlo. O a lo mejor uno lo sabe, pero no lo puede definir. Y la segunda respuesta que se me ocurre es una definición que me encanta, que es la que da Dante Alighieri cuando termina la Divina Comedia, que dice, es el amor lo que mueve el cielo y las estrellas. ¿No? Que sería la versión del quinto elemento, ¿no? Es lo que hace que el universo funcione. No, bueno, Luc Besson ahí tiene, en la película, el quinto elemento tiene, en realidad no es que tiene, sino que recoge una vieja tradición de que el universo está hecho por 4 elementos, ¿no? Que son fuego, tierra, aire y agua, pero que todos esos elementos no se animan, no tienen vida, sino tienen el quinto, ¿no? Que es lo inefable, la fuerza del amor, la fuerza de Dios, el Tao, ¿no? Algo que no se puede nombrar en realidad. Que para mí es el amor, ¿no? Dante Alighieri dice que es el amor. El amor divino, no se sabe, no se puede nombrar, no se puede explicar. Bueno, ese es algo, en realidad, que tiene que ver con parte de los inventos del hombre. Porque el hombre lo que hace muchas veces es, frente a las cosas de la vida, les pone un nombre o un título, los rotula, le pone como una etiqueta y es una síntesis de un montón de cosas. Y así como cuando nosotros estábamos en clase, yo decía, el niño pregunta al padre qué es un árbol y entonces sale el diccionario de lo que el hombre aprendió en el colegio, de que le decían que era un árbol. Pero muchas veces no es solo eso. Y entonces es complicado. Yo interpreto, digamos, la expresión amor como libertad y aprender a soltar. Es lo opuesto a la palabra esposa y esposo, porque son las esposas también se usan para la prisionero.
Entonces yo creo que si la expresión de amor tiene que ser de alguna forma vinculada a todo. No es lo mismo el amor a, no sé, a una pareja o a un hermano, o sea, un padre, madre, a un club de fútbol. Hay distintos amores. Eu acho que são muito diferentes. No fundo é um sentimento, o que você sente no seu coração é parecido, mas eu acho que a maneira que ele funciona e que é construído é muito diferente. Tem categorias de intimidade diferente. Esse de amor não, acho que esse amor incondicional, sabe? O meu amor que eu sinto por você, pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha esposa, é o mesmo amor, sabe? É um quero bem, sabe? É uma vontade de você querer que aquela pessoa esteja bem, no importa o quê. Bueno, no es lo mismo tener amor por un trabajo, ¿no? Que tener amor por un hijo, que tener amor por la naturaleza, que tener amor por una espiritualidad, que sentir amor por los amigos. Para mí esto hace que sea distinto, ¿no? No es que los amores son distintos, sino que las manifestaciones del amor son distintas. Hay tipos en el sentido que cada relación es diferente. Entonces cada amor con cada persona es diferente. Y todos somos distintos uno entre otros. Entonces creo que el amor que puedo dar yo no es igual que puede dar ninguno, ¿sí? En ese sentido creo que cada amor es único. El amor es una sola cosa que se manifiesta de diferentes maneras, ¿sí? El amor que se siente por la pareja, por los hijos, por Dios o por la naturaleza es el mismo, pero la manifestación es distinta. Es como un rubí que tiene diferentes facetas, un diamante que tiene diferentes facetas. Yo creo que no se debe dar categorías, porque eso es estamos hablando de sentimientos y vibraciones. Yo escuchaba el otro día en un taxi un hombre contando una historia que le sucedió, que habían encontrado un pajarito en la calle que estaba muy mal herido, lastimado, y con su señora lo juntaron, lo llevaron a la casa y lo curaron, le dieron una curación, y cuando veían que se movía ya un poquito más porque casi ni abrir la boca podía, le daban alimento con un gotero, lo pusieron en una jaulita para seguir curándolo. Cuando vieron que ya el pajarito estaba curado del todo y cantaba y era algo maravilloso para ellos ese encuentro, le abrieron la jaula para que se fuera, porque ya era el momento de reintegrarse a su hábitat natural. Incluso lo sacaron para que pueda volar y el pajarito se quedó ahí. Volvía adentro de la jaula y salía, daba unas vueltas por ahí adentro de la casa y volvía a la jaula y se quedó ahí y canta todas las mañanas o las noches, no me acuerdo con detalle. Ese es un acto de amor. Entonces yo no lo puedo diferenciar del cariño que uno siente por la madre, de esto, o el hijo. Yo creo que es erróneo rotular. Es erróneo rotular porque la pulsión, la vibración es la misma.
Sei, de vez em quando eu paro para pensar sobre as pessoas que eu amo, por que eu amo elas. Algumas simplesmente porque tá lá, sabe? É meio que inexplicável. Outras porque elas trazem isso em você, elas fazem isso acontecer em você. Amém. En realidad uno cuando se enamora no está, no está seteado para enamorarse, uno no sabe que se va a enamorar con esa otra persona que resulta que es la de toda la vida. Uno no sale un día a un lugar, a una fiesta o invita a alguien y dice, bueno, yo todavía hoy no me voy a enamorar para toda la vida. El amor se va dando, no es que se da espontáneamente, se va dando, es como un proceso. Incluso con los hijos, uno a veces se ve con esa cosita y dice, ¿y ahora cómo hago? ¿No? El amor no está todavía en ese momento. Ese momento no es que porque nace un niño y yo lo tengo en mi regazo y le doy de mamar, ya lo amo. No, lo voy amando, voy aprendiendo. Y le voy teniendo rabia y hay momentos en los que digo, ¿para qué tuve esto? Y bueno, y después eso mismo uno se vuelve a analizar, vuelve a entregar, vuelve a hacer ese sacrificio, ¿no? Esto sagrado de decir, bueno, yo he traído vida y estoy dando vida. Y en esa entrega de dar vida es donde yo siento que amo, ¿no? Não sei, uma experiência de amor, assim, desse amor que veio a primeira na minha vida, foi quando eu vi a cara do meu sobrinho, quando ele nasceu. Eu olhei pra ele e eu amava ele, naquele segundo. Eu não precisava de nada, eu não precisava nem escutar o choro dele, eu não precisava de absolutamente nada. Eu olhei pra ele e amei ele. Foi assim. Acho que foi a primeira experiência concreta que eu vi que aquilo é amor sem nada antes. É simplesmente eu amo, assim, não precisa me dizer nada. Porque é uma certeza, é algo que te diz de dentro. E quando vem de dentro te falar isso, você não tem como, você não tem dúvida. Meio que você reconhece, putz, não tem jeito. Sí, yo creo que elegís a quién amás. No creo que sea predestinado. O yo, por lo menos, no sé, ves a alguien que te cae bien y que tienes cosas que te gustan y vas como fomentando esa relación hasta que aparezca el amor, ¿no? Yo, por lo menos es lo que hago yo. Es eso, elegís a alguien que te gusta y vas teniendo más relación hasta que el amor aparezca. O sea, creo que vos lo podés elegir.
Você escolhe, como eu falei, tem todos aqueles requisitos que você acha interessante, e aí vem o de dentro que une tudo y da explosión. Ya acabó. Por ahí es más como elegir una semilla que luego va a dar ese fruto. O sea, es como agarrar algo y cultivarlo y sembrar y estar e insistir hasta que eso dê el fruto que uno quiere. Não escolhe. E às vezes eu vejo em relacionamentos, né? Eu adoraria que tivesse um botão para desligar o amor daquela pessoa pelo outro, porque faz mal, é prejudicial. E não tem botão. Não. O amor entre casal não se escolhe. Amizade. Você adora um amigo, ele te apronta, você fica muito magoado, você se aborrece e você consegue botar ele em outro lugar da sua vida. O namorado, o amor de casal, o cara apronta, você fica muito brava, mas você continua gostando dele realmente. Aí é complicado. Você não escolhe, você escolhe algumas coisas e o resto te leva, eu acho, entendeu? É que você escolhe, eu vou amar esta pessoa. Não sei. Acho que é algo incontrolável, sabe? Eu não lembro de ter tido algum tipo de decisão consciente nisso. Simplesmente acontece, é engraçado. Eu lembro que uma vez eu sonhei que eu tava voando. Só que daí quando eu percebi que eu tava voando, eu comecei a controlar isso, entendeu? Aí eu comecei a voar mais, voar, até que eu acordei de tanta excitação. Qual será o significado disso? Acho que é só um exemplo de como o sonho pode ter elementos da vontade consciente. Digo, o significado disso num sonho, do inconsciente simbolizar o consciente. Não sei. Estaba escrito, sexo y amor iban de la mano. Como digo, para no ser hipócrita, digamos, después cada uno hacía lo que podía, pero estaba dentro, digamos, de la ley, si se quiere. Para quienes teníamos esa formación o esa extracción sociocultural de la que nosotros veníamos. Como te digo, me parece que ya a esa altura había suficiente cantidad de hipocresía entre lo que estaba escrito y lo que realmente sucedía. No hay relación entre amor y el sexo. Sexo es deporte. No sé, es como... Sexo es sexo, yo qué sé. Está bien, no tenés por qué estar enamorado para acostarte con una piba y no tiene nada que ver. Uma delícia, uma coisa. Pega lá, o amor dá liga, né? Quando você transa com alguém que você ama, porra, né? Você quer, você se entrega mais, você quer que ela, sei lá, conexão ao momento é melhor. Os dois querem, se gostam tanto, querem que um tenha prazer com o outro. Mais do que se tem essa entrega que existe no dia a dia, essa entrega de você fazer um sacrifício, mesma coisa do sexo, você lava, sabe? É mais gostoso, você quer tanto que a pessoa também tenha prazer o quanto você tá tendo. Mais do que simplesmente quando é só carnal, entendeu? Não tem diferença, acho. É o único momento em que dois são um. No sé, es diferente, o sea, podés amar a una, a muchas, no sé, pero creo que es algo que se tendría que separar siempre, ya de una vez por todas. O sea, creo que es una imposición social el hecho de la fidelidad y de las parejas y del amor eterno. Y vos elegís con quién pasar tu vida y con quién hacer tu proyecto, pero después el sexo es sexo, no sé, no... Eu nunca los relacionei. Pra mim não tinha essa diferença. Então, antes eu achava que tudo era sexo. Não era tudo amor, era tudo sexo. Era tudo sexo, não era tudo amor. Agora, eu acho que tem uma diferença. Eu acho que, assim, você faz sexo com qualquer uma das duas possibilidades. Mas uma tem algo muito forte, que é uma troca também de carinho, uma troca de
aí sim eu acho que de sentimento, não só de sensação. Um sentimento construído. Então fica o plus. Mas isso eu comecei a pensar aqui, depois que eu escuto as minhas amigas falando de fazer o amor ou ter sexo. Isso para mí no era una diferencia. Y también es muy variable, ¿no? Me parece que en ciertos momentos de la vida es como, especialmente en la juventud, la adolescencia, es como inconcebible el amor sin sexo. Y en otros momentos de la vida, ¿no? En la madurez, en la vejez, sí puede haber amor sin sexo, ¿no? Gostou? Quê? Dela. Quem? Você é muito previsível. O que foi? Nos faz de tonto. O que eu fiz agora? Você não consegue ser sincero com uma coisa dessa. Como você vai ser sincero com o que a gente tem? A paixão é uma coisa muito diferente, mas muito ligada ao amor. O amor é muito ligado à paixão. No sé. No sé, yo nunca estuve enamorado, así que... O sea, enamorado, yo creo que amé, sí, tuve como... No sé, pero ese amor enfermo que tuvieron algunos amigos míos de estar todo el tiempo y todo pensando y llorar y... Eso no lo tuve. Eso no lo tuve nunca. É uma sensação de você só pensar nessa pessoa e só querer estar... Eu acho que só viver, respirar aí junto com essa pessoa. Eu acho que é assim, não sei, para mí sempre pasó así. Estar enamorado me parece que a lo largo de la vida es un estado que es más difícil de sostener. Yo creo que estar enamorado, primero me parece algo más femenino que masculino, pero con todo respeto, ¿no? No porque sea mejor o peor, me parece que es promedio un estado que en general es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Las mujeres se lo transmiten a los hombres. Y es un estado más de un momento más inicial del amor que de un momento de la madurez del amor. Ah, eu não entendo de esporte, mas seria corrida de fundo e corrida de pique? Acho que seria isso. Seria... A intensidade é uma coisa, a profundidade, né? O tempo é outra. Então tem aquelas pessoas que se apaixonam, que se inflamam e que depois desapaixonam. Né? Eu acho que aí eu acho que o jovem tem mais a intensidade do que a profundidade, do que o tempo. Né? Paixão, no meu relacionamento pelo menos, sempre tem seus altos e baixos. Ele sobe e desce, ele some e reaparece. Entendeu? Eu acho que é normal. Agora, no amor não. Então, ele está ligado algumas vezes e às vezes não. Acho que se você está se sentindo bem, você acaba falando que você está se sentindo mais apaixonado, faz com que você sinta que você está amando mais. Podés tener mucho amor por otra persona, estar en estado de amor, pero no necesariamente estar enamorado. Estar enamorado es otra cosa, es como no tener otra cosa en la cabeza, estar a medio metro del piso, esas famosas mariposas que te dan vuelta por la panza.
Eso me parece que es el enamoramiento. Creo que estar enamorado, estar como en ese estado de amor es como flotar, ¿sí? Esa sensación de que... yo creo que debe ser las cosas más lindas que experimenté en mi vida, estar enamorada. Es... no sé, eso de flotar. Que no importa lo que pasa alrededor tuyo, está todo bien. Uno ama a Dios, a la naturaleza, a los animales, a los amigos, a los padres, a los hijos, pero el enamoramiento me parece que es como otra cosa, ¿no? Es como estar más pendiente. Hay una obra muy linda de Frida Kahlo que se llama Diego en mi mente, ¿no? Donde está un retrato de ella y acá en lo que ocuparía la parte de la frente o el tercer ojo está el retrato de Diego, ¿no? Me parece que el enamoramiento tiene que ver con eso, ¿no? Como estar como más, no sé si obsesionada es la palabra, pero más atento a una sola persona y no a tantas cosas de las que uno se puede enamorar. Sabia que você gostava de arte? Bora. Como? Cuando uno se junta con alguien que se enamora, quiere que dure toda la vida, y hasta el fin. En ese momento sí, firmaría un papel que diría quiero para toda la vida. Pero sabemos que a veces la vida nos va mostrando cosas distintas y después de un tiempo se van transformando. Pero si las personas juntas tienen algún proyecto, eso va a hacer que la relación se sostenga un poco más. Eu acho sim, é uma construção, né? Uma construção, porque você casa, que fica junto com uma pessoa, porque você acha que ama aquela pessoa, tá certo? Acho que a maioria, quer dizer, no mínimo assim, se a pessoa é honesta, se ela casa com outra, é porque ela acha que ama, certo? Se ela é honesta, porque tem gente que casa com outras intenções. Mas no casamento honesto, a pessoa casa achando que ama. Porque é um sentimento de querer ficar com a pessoa, gostar da pessoa, né? Estar junto com a pessoa. Então, e isso vai realmente ter que ser uma prova no tempo, né? Porque dali um ano já muda muita coisa, dali 10 anos N coisas acontecem, dificuldades, etc. Então, vivenciar dificuldades juntos é uma coisa que põe à prova, né, o relacionamento. Na minha concepção, casamento sem amor não funciona. E aí eu deixo de chamar casamento, eu chamo de arranjo. Você vê uma pessoa de 80 anos que se casou, eu acho que ela pode amar aquela pessoa, mas o que ela quer é uma companhia, é diferente do amor que eu tenho com o Mazio. Uma pessoa de 80 anos que se casa, mas ela pode ser extremamente feliz. Mas esses arranjos, como casamento do que eu acredito, não. O amor também vai se transformando, esse sentimento. E o casamento, eu acho que é uma ideia disso. No começo, o amor estava muito ligado no casamento. No começo de um casamento, o amor está muito ligado à paixão, né? Essa necessidade
imensa de estar com outra pessoa. Depois o amor vai virando um pouco mais de companheirismo e eu acho que chega num ponto que vira fraternidade. Y en la mayoría de los casos de gente, primero, tengo no sé si la suerte, pero estamos rodeados de matrimonios que funcionaron. Eso es una ayuda, digamos, ¿no? Digamos, si tengo que hacer una lista de nuestros amigos de nuestra generación que se casaron, la mayoría de ellos están como nosotros. Es decir, pasaron momentos buenos, regulares y malos y muy malos. Algunos se separaron y se volvieron a unir, tuvieron sus momentos duros. De todas formas, los momentos más duros que vivieron esos matrimonios no fueron estrictamente como pareja, sino fueron momentos duros que la vida les presentó. Y por haber estado juntos los pudieron superar. Pero no sabíamos que iba a ser así, cuando nos conocimos a los 17 años. Eso se fue armando. Creo que se debe haber ido armando también con los distintos pataleos de cada uno, ¿no? Esto que yo quiero hacer esto y no, y déjame. O él amando su trabajo y yo quedándome muchas horas sola con mis hijos y medio rabiosa por eso, pero él siguió. Todos tenemos una misión en la vida. Y si tenemos esto claro, de verdad trabajar la independencia y la libertad hacia el otro. Mira, Khalil Gibran dice algo muy interesante. Él dice, el matrimonio es como un templo cuyo techo está sostenido por múltiples columnas, pero las columnas tienen una distancia entre sí. Entonces el amor se sostiene cuando esta distancia está. Si esta distancia no está, es muy difícil que se sostenga. Lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para todos. No me pueden venir con un plan, porque esos planes fueron creados por otras personas que ni siquiera fueron exitosos. Si no, miremos la cantidad de matrimonios o la infidelidad. Yo vivo en un barrio donde antes había 5 prostíbulos, ahora hay 55 en este barrio. Entonces, y los días de trabajo son de lunes a viernes. A partir del mediodía se llenan hasta las 6, 7 de la tarde. Después los señores vuelven a su casa, le dicen a la señora qué cansado que estoy, cómo trabajé. Y bueno, estuvo con una señorita, ¿no? Entonces, esto es lo que también parte de un mundo muy, muy llamativo, porque ahí evidentemente hay algo que, ese plan que está mal, porque los planes con relación a los afectos y los sentimientos não funcionam. Eu acho que para você dividir uma relação com alguém, você não precisa só de amor, você precisa de muitas outras coisas. Você precisa de respeito, você precisa de confiança, inicialmente você precisa de paixão, mas sabe, você tem que ter em mente que ela vai e volta, entendeu? E se ela vai por muito tempo, você tem que se esforçar para ela voltar. Entendeu? Ela não é mágica que nem o amor, entendeu? Ela dá trabalho. Porque tudo na vida dá trabalho, nada é de graça, nada cai do céu. Sabe? Talvez você possa falar que o amor cai do céu, sabe? Mas você sustentar suas relações com quem você ama, você tem trabalho, entendeu? Pero no creo que haya que sacrificarse para seguir manteniendo el amor. No creo que vaya por el sufrimiento, ¿no? En teoría la gente se enamora porque le gusta, porque lo pasa bien, porque le parece interesante, no quieren sentirse solos, no sé, la gente elige enamorarse por un montón de cosas, pero no para sufrir. Entonces, sí, cuidarlo sí, pero por ahí resignar muchas otras cosas que a vos te gusten, por eso, no sé. Não é uma regra, né? Você entrar no relacionamento porque você ama. Tem muita gente que faz isso porque quer. Entra no relacionamento porque tá sozinho, porque quer provar alguma coisa para alguém, sabe? Acho que são poucas as pessoas, ou
uma parcela muito pequena em relação à quantidade de pessoas no mundo inteiro que realmente estão num relacionamento porque elas se amam. Né? Porque é muito difícil encontrar o amor. E é muito difícil manter o amor. Né? E isso tudo depende do outro resto que as pessoas esquecem. Né? Que é essas coisas que eu falei, que dão trabalho. Mas vale a pena. Uno a veces se confunde, tiende a confundirse. Este mal momento de la vida se lo puede atribuir a la persona que está al lado, ¿no? Yo creo que muchas, por experiencia que hemos vivido, y por uno mismo, a veces parece que todos los males que hay en el momento dado son atribuibles a la persona que está al lado de uno, y no, primero que todo, a uno mismo, a un mal momento de uno, o, como digo, a las circunstancias de la vida. Entonces, desde ya que hay parejas que por razones funcionales o por razones del corazón o por razones que no me toca a mí juzgar y que creo que no son juzgables, hay cosas que se rompen y que por ahí no son reparables. Os que não deram certo, eu acho que foram muito sinceros também de dizer que não deu certo. Conheço alguns que não. Alguns que estão juntos não deram certo e não querem manter essa sinceridade de falar não deu. Mas eu conheço outros que se separaram e foram muito sinceros. Eu acho que isso é sinceridade também, de falar não dá, não construiu, não funcionou, não sei. Não tinha amor. Não tinha amor. Ou tinha, mas de repente era outro. O quê? Era um amor de irmão, não sei. Não funcionou, não sei. No tinha amor. No tinha amor. Yo qué sé, es como si vos tenés algo que no te gusta y no querés aguantártelo, ni querés cambiarlo y nada. O la otra persona tiene algo que no le gusta de vos y lo quiere así o lo quiere cambiar, bueno, listo. Entonces es como mejor a veces rotar todo, separarse, chau, y ya fue, no sé. Luego que una persona estuvo 18, 20, 25 años conviviendo con la familia, se va inmediatamente a convivir con una persona, sin haber probado, aunque sea unos años, vivir solo. Y luego tiene que estudiar y ver si la convivencia es necesaria. ¿Por qué la convivencia es automáticamente tomada como parte del amor? Yo no estoy de acuerdo. Uno puede tener un ser amado con quien pase excelentes fines de semana juntos, pero después cada uno va a su casa. Y eso puede en algunos casos, hacer que la relación dure años. Em vários casos, você conhece mesmo pessoas que casam 6 meses depois estão separadas e ficaram namorando anos, né? Então eu acho que é por aí. Então essa é a prova, por isso que eu digo, o tempo é que diz se foi ou não amor, não dá. E em um mês as pessoas casam, não dá para dizer se amam ou não. Você pode dizer que são juntos porque estão afim, muito, mas que é amor, não sei. Não acredito que se possa definir, portanto, em um mês um amor. Entonces acepto que pueden haber problemas por los cuales la pareja en un determinado momento efectivamente tenga que tomar un camino de separación. Pero me parece que la mayoría de las veces es un tema que en general tiene reparación y eso sí exige una especie de tiempo, ayuda, que alguien nos ayude, que alguien les haga ver las cosas que no se ven y paciencia. Y no creer que el vivir en pareja, el vivir el amor en los malos momentos es algo así como haber perdido el amor, que el amor no es rescatable. Você escolhe com quem você quer ficar, você não escolhe quem você ama. O amor acontece, sabe? Você pode acabar amando a pessoa que você escolheu ficar. Do mesmo jeito que você pode acabar não amando essa pessoa, entendeu? Você acaba se separando dela. Do mesmo jeito que você pode estar amando e você pode escolher outra pessoa para ficar, por mais que você esteja amando uma ou outra. Eu acho que
o ser humano tem a incrível capacidade de fazer burrice e colocar a culpa em outras coisas. No, es lo mismo que en otros órdenes de la vida. Uno, una profesión tampoco sabe que es la profesión o el trabajo para toda la vida. Uno va y después resulta que entró a un lugar en el que por ahí trabaja para toda la vida, o entró a hacer algo, y a ocuparse de algo que termina siendo su ocupación por el resto de su vida profesional. Entonces no hay una verdadera elección. Tal vez uno puede tomar alguna precaución, pero la verdad es que el corazón, si es el corazón el que figurativamente toma ese tipo de decisiones, nunca está consciente de que va a hacerlo, simplesmente lo hace. Não que você esteja destinado a amar uma pessoa, mas acho que são os momentos da sua vida, da vida das outras pessoas, que fazem com que aqueles momentos juntos sejam mais especiais, e isso desperta um sentimento em você ou nela também. E você vê se está amando. Y uno sí elige amar, en el sentido que yo tengo amigos con los que puedo, por ejemplo, ir a amigos o pareja, lo que sea, ¿no? Puedo elegir hacer diferentes actividades, puedo elegir, no sé, compartir una comida, ¿sí? Pero estoy compartiendo un tiempo, estoy dedicándome, tomando la iniciativa de hacer tal o cual cosa, pero en el momento que estoy con la otra persona puedo no comunicarme, puedo hacerlo como un acto automatizado, ¿no? Como, bueno, elijo un buen restaurante, vamos a comer con tal o cual persona, novio, novia, amigo, amiga, ¿sí? Y cuando estoy ahí, llamo al mozo, pido la comida, digo qué rico que está, ¿no? Sigo las pautas de cómo pasarla bien, ¿sí? Porque cómo pasarla bien está pautado. Cómo hacer el amor, cómo enamorarse, está pautado culturalmente de alguna manera. La otra parte es qué intensidad yo le pongo a ese acto. Si cuando estoy con esa persona me comunico realmente, la miro a los ojos, la escucho, estoy atento, etcétera, etcétera. Y si no, lo mismo, por eso digo la metáfora del jardín, ¿no? Yo puedo ir, sacarle las hojas secas, a la plantita, regarla, ponerle un fertilizante y chau. Pero la otra cosa es hacerlo con amor. Entonces, hacerlo con amor sí me parece que es una elección. Eso sí me parece definitivamente, si yo pongo la energía en esa persona, en ese objeto, en ese animal, elijo ponerla.
no es necesario tener planes para amar. Creo que si amas a alguien y querés a esa persona a tu lado, haces planes. Planes pueden ser unas vacaciones, un fin de semana largo. Creo que son importantes los planes también, el compromiso. Yo, el día que me puse de novia, asumí un compromiso, no solo de fidelidad, de cuidado, de estar ahí, ¿no? Es otra cosa. Un compromiso no implica matrimonio. Sí, sin compromiso no hay amor. O sea, estás planeando, proyectando un futuro juntos, ¿no? Entonces hay que comprometerse. A falta de compromisso está errada. Então as pessoas que não querem casar porque não querem ter compromisso. Está errada. As pessoas não querem, não quero me envolver. Desde a coisa simples, não quero ter cachorro para não ter trabalho, eu não quero receber. Tudo dá trabalho. Você tem de se envolver para poder viver. Você tem que ter trabalho para poder viver. E a falta de compromisso é uma grande armadilha para o marasmo e para a angústia sem você saber qual é o motivo. No es necesario, porque cada uno va a encontrar su camino. Por eso yo dije al hombre algo que es muy complejo y amplio, como la vida, el tiempo, el amor, las preguntas filosóficas sobre el origen del ser humano, el universo, etc., le pone una palabrita y lo reduce. Dice, bueno, un día hubo un Big Bang y ya está, listo. Vamos a dormir, vamos al shopping a comer, y así se formaron las estrellas, los planetas, todo. Entonces se hace una... Bueno, el amor es cuando dos personas se quieren y el amor es cuando hay un proyecto y listo. No, eso es así. Yo lo que decía y sostengo es que muchas veces un proyecto creado entre las dos personas ayuda a sostener esa relación y enriquecerla. Pero no quiere decir que sea la fórmula. Yo no creo en ninguna fórmula. Cada uno va creando su camino, su manera de conectarse con la vida, con las cosas. Entonces ahí es donde le nace lo verdadero de uno. Pero es como vivir de una manera aventurera, estar al lado de alguien de una manera mucho más aventurera, abierta, que la persona sí puede cambiar. No coincido con lo que hoy en día se dice de que si lo conoces hoy a una persona así, que te fijes bien, porque después va a seguir siendo así cuando sea grande. Creo que las personas cambiamos, evolucionamos, que el amor engrandece, el amor real. No creo para nada en el desgaste típico que todo el mundo habla de las relaciones. Existe si uno lo permite, y uno lo va a permitir y lo tiene que saber, pero si uno no quiere eso, o sea, se puede perfecto ir redescubriéndose todo el tiempo. No hay reglas a seguir. Creo que no puede haber reglas así o pasos. Cada pareja es un mundo así. En mi caso, yo confundí así la falta de Yo confundí la falta de compromiso y de planes con falta de amor. Sé que no es una cosa que tenga que implicar necesariamente la otra. No creo que sea una regla. Si amás, tenés que hacer un compromiso, así como una obligación o un plan. Pero creo que si uno ama y no demuestra que ama, es casi como no amar, ¿no? Y hay muchas maneras de demostrar amor. También una de ellas creo que es hacer
planes, decirle a la otra persona que no estás solamente viviendo el hoy. Hay amores que son como más, más sostenidos en el tiempo, ¿sí? Igual es como muy difícil sostenerlo en el tiempo, o sea, ya sea de pareja, de madre a hijo, de hijo a padres, es muy difícil, ¿no? Porque bueno, yo creo que todos queremos a nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Que es lo que te marca las relaciones de amor, pero hay momentos en que nos olvidamos y hay momentos que lo detestamos, de la misma manera que, quieran o no, las madres o los padres tienen que reconocer que en algún momento detestan a sus hijos, que no los aguantan más, que se arrepienten de haberlos tenido, que es real y es muy difícil negar eso. Yo estoy convencido y hemos pasado, y he pasado por momentos de duda, en momentos malos, ¿no? De si esto vale la pena, estoy enojado, me gustaría, no sé, cambiar de rumbo años atrás. Estoy convencido hoy que hubiera sido un error, no hubiera solucionado mi frustración de ese momento. Alicia, mi mujer, habla mucho de que en el amor juega mucho lo que ella llama la reelección, digamos, o sea, después de una crisis, de la crisis se sale reeligiendo, ¿no? Si uno es capaz de reelegir al mismo o a la misma, es porque, bueno, la crisis estaba en otro lado, bueno, era... Sí, o se absorbió o se solucionó el problema, uno pudo reelegir, poner en la balanza, aceptar es esa persona con ese formato, con cosas que se pueden mejorar, con otras cosas que hay que aceptar, ¿no? Yo creo que estar en pareja con otra persona es respetar lo que es, tratar de que saque lo mejor de su persona, su parte más oscura, dejarla, no invadir. El amor para mí tiene mucho respeto en ese sentido, como tratar de no proyectarlo de uno en el otro, o sea, es como si la imagen me sale como una planta adentro en el corazón, como muy firme en la individualidad del otro y en la de uno. Ahí creo que está la diversidad. No quiere decir que lo pueda hacer todo el tiempo, ni mucho menos, pero ahí es cuando creo que es como la fe, es la intención de amar al otro. Porque muchas veces creo que está muy trillado hoy el concepto del amor y te amo y acá, pero va algo como muy hondo y me parece como muy importante en mi proceso, en mi opinión, yo no sé, los otros, siempre me sentí mucho más enamorada y mucho más en consonancia con el amor hacia el otro y hacia mí misma cuando yo podía estar conmigo misma aceptándome como yo soy. O sea, eso era como clave. Cuando yo de repente me empiezo como a enojar conmigo misma, no empiezo a estar satisfecha, me pongo extremadamente exigente, es muy difícil que pueda amar al otro. En lo cotidiano puede parecer que sí, pero cuando me encuentro con mis dos partes más duras y trato de abrazármelas y decir, esto es lo que me tocó, puedo entender mucho más al otro en sus propios procesos. Yo creo que el ejemplo más claro es, a lo mejor es un poco kitsch el ejemplo, ¿no? Pero es si uno tiene un buen jardín, ¿no? Si no lo riega, si no lo cuida, si no le saca las plagas, los insectos, las hojas secas, todo lo que molesta, el jardín no puede crecer, no puede ser bello. Yo creo que el amor definitivamente necesita ser atendido y de la misma manera que la amistad, ¿sí? Si uno tiene amigos que no ve durante 10 años, es lo mismo que no tener amigos. Yo creo que hay que ponerle energía, dedicación, tiempo. Si no, yo creo que se seca y se muere igual que un jardín. Lo que pasa es que como es tan amplia la palabra del amor, claro, si hablamos del caso de este pajarito que estaba herido, sí. Si hablamos del caso del camello o la camella con su bebé, en la película La historia del camello que llora, por supuesto, porque estaban indefensos. Ahora hay gente que se enferma a propósito para que se ocupen de ellos. Hay personas, hay seres humanos que hace cosas para que su pareja esté todo el tiempo ocupándose de él. Y eso ya no es amor. Tendría que resolver su tema primero. Entonces, el cuidado es muy importante, claro. Es parte
el camino del afecto. El amor es así, es como la marea en el mar, es como la luna en la noche. O sea, a veces está intensa, es llena, a veces está menguante, a veces crece y a veces desaparece. Pero no quiere decir que desaparezca del todo. Desaparece por un momento y va creciendo, se pone pleno, va menguando y así, ¿no? Me parece que el amor, al ser natural, sigue los ritmos de la naturaleza. Igual que un árbol, ¿no? Un árbol está vivo, pero en invierno no tiene ni hojas ni flores y tiene un aspecto de muerto. En la primavera florece nuevamente, crecen las flores, crecen sus brotes. En el verano está con más ímpetu y así, ¿no? Me parece que tiene que ver con un ciclo natural el amor. Peraí, tá tudo preto. Tira a capinha. Senhoras e senhores, o amor é foda. Por que você tá rindo? É sério. Tá bom. Jovens, velhos, adultos medianos, o amor é osso. E por que é osso? É osso. Porque eu tô aqui com a... Como é seu nome mesmo? Sorry. Lia. Lia. Tô aqui com a Lia e eu tô completamente, perdidamente apaixonado. Vocês estão vendo? O que eu preciso fazer para ter meus sentimentos profundos levados a sério? Eu abro meu coração e é isso. Como que eu faço para provar que eu tô apaixonado por você? Desliga a câmera. El amor sí es eterno, pero muta. Es igual que el concepto de identidad, ¿no? Uno es uno mismo, pero en la infancia, la adolescencia, la madurez y la vejez o la tercera edad, como quieran llamarle, uno se va modificando, ¿no? Yo creo que el amor es dinámico. Es eterno, pero es dinámico. E qual a sua comida favorita? Eu ia falar japonês, mas na verdade, comida caseira. Tipo da minha avó, sabe? Não tem comida melhor. Eu gosto da marroquina. Marroquina! Marroquina, cuscuz. Por que você tá rindo? Eu nem sei o que é comida marroquina. Você nem gosta de comida marroquina. Você tá falando pra mostrar que conhece. Você acha? Tá bom. Sei lá. Italiana, macarronada, a bolonhesa, bem basicona mesmo, assim. Molho, queijo ralado. Suco de uva. Ai, eu não sei por que os homens inventam mentira. Porque não tem coisa que deixa o homem com mais medo do que dizer a verdade pra uma mulher bonita que nem você. Os homens têm muito medo, tem medo do que as mulheres vão pensar. É complicado. Mas ó, as mulheres também têm medo do que os outros vão pensar, só que elas não têm medo do que os homens vão pensar, elas têm medo do que as outras mulheres vão pensar, entendeu? É louco, né? Nossa, muito louco. Acho que eu vou indo. E como que eu faço pra ver você de novo? Você mora em São Paulo? Então, também. Já sei. Você tira uma foto nossa, aí se você me encontrar lá, a gente sai. Tá bom. Então põe a câmera lá. Para mí es algo que uno no puede
manejarlo, aunque lo quiera manejar. Había habido unos magos o unos ángeles que estaban pensando muchos días dónde poner la verdad, esconderla de los hombres. Unos decían que había que ponerla en Siberia, los otros decían que había que ponerla abajo del océano, hasta que uno dijo, hay que ponerlas en el corazón del hombre porque no las encuentran más. Y creo que el efecto contraproducente del momento actual que estamos viviendo es ese, es olvidarnos que la verdad está dentro nuestro. Y que yo creo que la verdad en el amor no la voy a conseguir estando con 40.000 personas a lo largo de mi vida. O sea, puedo cortar, ponerme novia con otra persona, cortar, ponerme novia y casarme a los 45 años o nunca casarme. Pero me parece que no sé si va por ahí encontrar la verdad de uno y del otro. Creo que lo gratificante del amor es poder llegar a lo largo de la vida hasta realmente, porque para conocerse a uno mismo quizás nunca te conoces y te morís. Entonces, para conocer al otro, o sea, te lleva toda tu vida. Amar es buscar que mi corazón pueda estar lo más presente con el otro. Y es muy difícil, y sin embargo es el desafío más potente que tiene el ser humano. ¿Tú lo que necesitas es amor? No, ni a palo. Necesito un montón de otras cosas. ¿Listo? Gracias. Nada, nene. Che, igual hay una que si la querés repetir, en esta, en la del amor debe ser cuidado. Esperá. En lo que respeta al otro, ¿sabes? ¿Ves acá? Yo no sé si esto lo cambié No, pero está bien. o lo dije... No, eso está bien. ¿Está hecho? Bueno, vamos. ¿No? Então você tinha uma ideia concebida do que era amor. Isso, tinha. Hoje eu gostaria de continuar achando que é isso, né? Mas hoje eu acho que é um amor grandioso demais para o meu coração. Não sou mais assim. Mas eu já suportei muito em nome do amor. Então você acha que a gente suporta muitas coisas em nome do amor. A gente passa por cima e no fim a gente às vezes acho que não vale a pena mesmo. se você não tivesse essa ideia preconcebida do que é o amor, você teria aguentado as mesmas coisas? Acho que não. Los símbolos muchas veces tienen un peso excesivo en nuestra vida y nos limitan y nos hacen sentir culpables de ciertas cosas cuando nos proponemos metas. Mas você é criado daquele jeito, você é educado assim, então você acredita assim, você acredita que aquilo é verdade. Então a Bíblia existe para quê? Para você estudar, ler e seguir. Então, vamos dizer, tem muitas coisas que foram imputadas dentro de mim que, de repente, eu um dia acredito que não seja verdade. Y una persona puede decir, bueno, yo quiero formar con vos una relación, pero ¿de dónde copió ese modelo de relación? ¿De la telenovela? ¿De las películas de amor? ¿De las historias que lee? ¿De los padres? ¿De los abuelos? Yo no creo que sea constructivo
tomar la estructura de lo que es el amor según otros.